Muy buenas tardes. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Al micrófono, como cada viernes, Patricia Díaz, esta humilde servidora que llega una semana más con otro relato como poco escalofriante de nuestra amplia crónica negra. Aquí, desde Multicanal Radio, vuestra radio amiga, en la que queremos dar voz a todos estos casos que en muchas ocasiones se han mantenido silenciados, puesto que al parecer no interesa quitar la venda al feminismo, que intenta hacernos ver que la maldad solo tiene un sexo, el masculino, puesto que parece ser que según este movimiento, la maldad nace ligada al hombre, por supuesto, heterosexual y de raza blanca. Y bien, después de esta pequeña reflexión, suban el volumen, sintonicen, como no, Multicanal Radio, acomódense, cojan su taza de café y prepárense para escuchar uno de los casos que es inmensamente difícil de comprender y entender que pueda ser real y no ciencia ficción, puesto que aquí podemos observar con claridad que la maldad humana no tiene límites, ni mucho menos género. Damos comienzo a las sombras de la luz. Nos situamos en el año 2008, en Barcelona, exactamente en el Paseo de Gracia, en una zona muy turística, en donde se encuentran muchísimos apartamentos y edificios destinados principalmente para el alquiler por temporadas vacacionales o por horas. Era la mañana del 19 de febrero, cuando apenas comenzaban a entrar los primeros rayos de sol por las ventanas. Una chica dedicada al sector de la limpieza de esos apartamentos se dirigía como cada día a acceder a uno de ellos. Exactamente, en esta ocasión era un dúplex. Para proceder a su desinfección, sabía que tenía que estar listo en un par de horas. Pero jamás pensó que pudiera encontrarse una imagen tal. Al abrir la puerta, aquello quedaría grabado de por vida en su retina. Ahí se encontraba un cuerpo sin vida sobre el sofá del apartamento. Era una mujer joven. Se encontraba plenamente desnuda. En su cabeza, asfixiándola, tenía una bolsa de plástico que habían atado a su cuello con cinta aislante. La limpiadora comunicó inmediatamente lo ocurrido a los Mossos d'Esquadra y en unos minutos se personarían los agentes en dicho apartamento. Y ahí comenzarían a investigar, a intentar descubrir quién era la víctima y qué era lo que había llevado a esa mujer a terminar así. ¿Quién había cometido tal cruel asesinato? Lo que sí tenían claro, por todo lo que pudieron ver en un principio en el lugar, es que parecía tratarse de un juego sexual que se les había ido de las manos. La víctima no mostraba arañazos ni moratones, no tenía signos de haber sido forzada. Lo que se podía ver a simple vista era unas botas altas de tacón negras a un lado del sofá y por la otra parte, detrás del mismo, una peluca corta de color negro azabache. Todos estos objetos se llevarían a analizar, pues serían claves a la hora de llevarles al asesino y de saber quién era la víctima. Algo que sorprendió mucho a los agentes es
el no encontrar ni una sola prenda en todo el habitáculo de la víctima. Raro, ¿verdad? Después de muchas horas de investigar cada rincón del apartamento, se pudo averiguar que la cocina de dicha estancia había sido limpiada minuciosamente horas antes. Pero algo se les había olvidado: retirar un vaso de refresco sin terminar, al lado de una copa de vino. Por supuesto, comenzaron a existir varias hipótesis. Una de ellas fue que la víctima podía dedicarse al mundo de la noche, que por eso acabase en este apartamento y después de tener algún tipo de disputa con el cliente, fuera asesinada. Los agentes comenzaron con las investigaciones pertinentes y lo primero que pudieron comprobar al retirar la bolsa que tenía anudada a su cuello es que tenía ciertas marcas de haber sido estrangulada. También decidieron ir a hablar con el responsable de los apartamentos y preguntar quién había alquilado o a nombre de quién estaba esa habitación. Y ahí llegó la primera sorpresa, puesto que en ningún momento pensaron que el apartamento estaría a nombre de una mujer. Y sí, así era. Ella se llamaba Ana Páez, una mujer que, según la describieron los responsables de los apartamentos, rondaba los 30 y pocos años. Morena, una mujer muy elegante, sofisticada y que parecía tener una gran solvencia, puesto que tanto el vestuario que llevaba como el bolso eran de marcas muy caras. Otros datos que pudieron dar a los agentes fueron los siguientes: que el apartamento fue alquilado por una mujer que había recogido las llaves días previos, que lo habían alquilado sobre las fechas del 18, 14 al 21. Tampoco sabían con exactitud, y que se había pagado a través de tarjeta de crédito. Cuando la policía comenzó a hacer sus investigaciones en la comisaría, pudieron observar que la familia de Ana Páez había denunciado su desaparición el día anterior. ¿Pero quién era ella? ¿Quién era Ana Páez? Pues ella era una diseñadora de 35 años, muy trabajadora, amante de su profesión, del mundo de la industria de la confección. Toda la gente que la conocía sabía que estaba cargada de proyectos, tanto laborales como con su pareja, con la que convivía, Carlos. Tenían una vida maravillosa, estable y con muchísimos sueños por cumplir. Aquellos que la conocían, su entorno, su familia, destacaban que Ana era maravillosa. Le caracterizaba su sencillez, su bondad e incluso su ingenuidad. Y ahora volvemos a la escena del crimen. El 19 de febrero, los agentes confirman que el nombre de Ana Páez Capitán, es decir, la denuncia realizada por la familia de la misma y el cuerpo hallado coincidían. Una vez confirmada que la desaparecida coincidía con el cuerpo encontrado sin vida en el apartamento, los agentes nuevamente volvieron con una fotografía para hablar con los propietarios de dichos apartamentos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que los encargados no reconocían a esa muchacha. No tenía nada que ver con la mujer que había alquilado ese apartamento
días antes, que además estaban seguros, puesto que la habían podido ver perfectamente en persona, ya que se había acercado a recoger las llaves días antes. Los agentes nuevamente volvieron con una fotografía para seguir interrogando y poder esclarecer más incógnitas. Y con toda claridad, ella se había presentado como Ana Páez Capitán. Entonces, ¿quién era ella? Ahí toda la historia comenzó a tomar un tono turbio. Lo que en su momento parecía haber sido un trágico y desafortunado juego sexual que había terminado de la peor forma posible, hecho que se corroboraría cuando la autopsia confirma hallazgos de ADN masculino de 2 individuos diferentes. Esto era algo que la familia de la víctima no le encajaba en absoluto sobre su hija, ni a su pareja, como bien afirmó Carlos. No era una mujer de ese tipo, sino todo lo contrario. Ahí, los Mossos de Escuadra comenzaron a intentar hacer una reconstrucción de lo ocurrido. Desde primera hora del fatídico día. Por supuesto, la familia aportaría mucha información, puesto que podían relatar el día a día de Ana. El día 19 de febrero, como era habitual cada mañana, cuando comienza a despertar la ciudad, Ana se dispone a ir a su trabajo. Toma un tren, dirección a Mataró, donde se encontraba la empresa para la que trabajaba. Durante el día le había comentado tanto a su hermano como a su pareja que posiblemente esa noche iba a salir a cenar con una amiga de trabajo. No era algo seguro aún, pero les comentó que estaba a la espera de una llamada. Al atardecer, Ana llamó a Carlos, su pareja, para corroborarle que finalmente iba a cenar con su amiga María Ángeles Molina. Sí que es cierto que Carlos durante la noche le escribió varios mensajes e incluso le llamó al ver que no llegaba a casa. Y puesto que conocía muy bien a su pareja, cuando vio que no daba señales de vida, decidió ir a hablar con la familia de ella y juntos ir a comisaría a denunciar su desaparición. Y aquí vamos a hacer un inciso para hablar un poquito de esta nueva integrante en esta historia tan sumamente enigmática. María Ángeles Molina, más conocida como Angie. Ella era excompañera de Ana, exactamente su anterior jefa de recursos humanos, con la que mantenía una cierta amistad. Algo que en cierto modo sorprendía a la familia de Ana, puesto que Angie tenía un aspecto e incluso se podría decir que su fama era la de ser una mujer fría, bastante superficial, y la envolvía un halo de superioridad que incluso llegaba a ser intimidante. Esta mujer alardeaba de obtener un gran patrimonio, inmensas tierras cargadas de árboles frutales e incluso títulos nobiliarios. Algo que sorprendía bastante a la gente que la conocía era la fijación que la caracterizaba con no mostrar nada que tuviera que ver con sus raíces, con su pasado, como si quisiera obviarlo y realmente quería hacerlo. Porque toda esta película que ella exponía y mostraba cara al exterior no tenía nada que ver con su vida real, puesto que ni provenía de una familia aristócrata, ni su economía era tan boyante como llevaba años afirmando. Su madre era una humilde ama de casa, de la cual mostró en diversas ocasiones sentirse avergonzada.
Por eso intentaba evitar que su entorno la conociese. Y su padre era un taxista que tenía que trabajar muchísimas horas para poder salir adelante. Lo que en muchas ocasiones les sorprendía a la familia de Ana Páez es que, siendo Angie tan peculiar, especial e inmensamente distinta a ella, mantuvieran una cierta amistad. Pero en cierto modo llegaban a comprenderlo, puesto que Ana se llevaba bien con todo el mundo. Su carácter amable, sociable y dulce hacía que toda la gente le apreciase. Ahora, volviendo a la cronología de la investigación, cuando los Mossos de Escuadra hablaron con la familia, esperando poder encontrar o que aportasen algo sobre esa fatídica noche y así intentar resolver los enigmas que envolvían la muerte de Ana Páez, que por desgracia nunca regresó a casa. Había algo que la familia de Ana no comprendía, y eso era que nada de lo que parecía haber ocurrido en el apartamento resonaba con ella. Supuestamente les habían informado a la familia de la víctima que las pruebas que habían hallado en el apartamento apuntaban a que ella había entrado en algún tipo de juego sexual, bajo el que se perdió el control por completo trágicamente. Nada de lo que los agentes les contaban a la familia de Ana resonaba con ella, con su carácter, con su forma de ser, puesto que era una mujer fiel e inmensamente enamorada de su chico, de su pareja, con muchos planes de futuro, como ya habíamos dicho anteriormente, y estaban totalmente seguros de que para nada llevaba una doble vida. Y es en ese momento en el que la policía comienza a descartar esa hipótesis, empezando a barajar que hubiera podido ser un suicidio, algo que también descartaría por completo su familia. Uno de los puntos que toda la familia de Ana tenían muy claro es que no le gustaba en absoluto Angie. Era una mujer que les transmitía malas sensaciones desde siempre. Como era de esperar, los Mossos llamaron a declarar a la exjefa de la víctima. Y ella, en todo momento, negó haber estado esa noche con Ana. Sí les insinuó que Ana podía estar llevando una vida oculta, puesto que había recibido ese día una llamada de ella diciendo que le siguiera la corriente con respecto a una cena, y que ella sí lo había hecho. Por otro lado, les explicó que además ni tan siquiera había permanecido en Barcelona, puesto que ella había tenido que viajar a su ciudad natal, Zaragoza, para recoger las cenizas de su madre, que había fallecido un año antes, exactamente el 22 de enero del 2007. Ahí, los Mossos de Escuadra comenzaron a investigar los hechos que había relatado. Y si bien es cierto que había realizado ese viaje en su Porsche 911 y en el que había asegurado que costase que así había sido pagando todos los peajes con su tarjeta de crédito, lo que no era tan cierto es que se descubrió que la reserva del apartamento estaba hecha del 14 de febrero a nombre de Ana, como bien comentamos antes. Su firma y el DNI eran los de ella. Pero el número de teléfono que reflejaba la reserva y el domicilio de dicha reserva no eran los de Ana Páez.
Este domicilio estaba situado en la calle Balmes y llevaría a los agentes a acercarse cada vez más al culpable del asesinato atroz de Ana. Seguidamente se personaron con mucha brevedad en la dirección que habían obtenido, pero en el apartamento nadie respondía. Unos vecinos de la zona les comentaron que no sabían quién era esa tal Ana. Los agentes rastrearon la zona y sus alrededores. Hablaron con diversos vecinos que decían desconocer por completo a esa mujer. Incluso el buzón tampoco mostraba ese nombre. Quien sí dijo ser conocedor de la existencia de esa sospechosa mujer fue el conserje. Y digo sospechosa porque el conserje llevaba recibiendo más de medio año un sinfín de cartas a nombre de ella, pero jamás le había puesto cara. Como era de esperar, los agentes se llevan esos documentos como prueba para poder intentar sacar algún tipo de pista que les llevase al fechor del asesinato. Cuando comienzan a abrir las cartas, les resulta inmensamente curioso. Todas, absolutamente todas, eran seguros de vida, cartas de banco, facturas de móviles, créditos solicitados, en las que el DNI y el nombre nuevamente encajaban, como ocurría con la reserva del apartamento donde apareció la víctima. Toman nota de ciertos teléfonos que aparecen en dichas cartas y comienzan a llamar, descubriendo una inmensa cantidad de contratos de pólizas, de seguros de vida e incluso múltiples créditos que había ido contratando en ese último tiempo. Los agentes decidieron personarse en las oficinas donde Ana había firmado dichos contratos. Y ahí, sorprendentemente, la historia da un giro, complicándose aún más, puesto que los mozos llevan una fotografía de Ana y ninguno de los comerciales reconocían a esa mujer. En ese momento, la policía estaba muy perdida y deciden con esa misma foto volver a donde sucedieron los hechos. Y al mostrarle esa foto a los propietarios, estos dijeron no conocerla. No conocían a esa mujer. Ella no era la mujer que había alquilado dicho apartamento. ¿Qué estaba ocurriendo? Los agentes intentan agotar todas las vías posibles para encontrar algo que les pudiera clarificar lo ocurrido. Entonces, deciden pedir los extractos bancarios. En principio, no vislumbran ningún movimiento extraño. No era una mujer que hiciera demasiadas compras o que tuviese muchos movimientos en las cuentas, pero justamente el día 19 perciben dos movimientos bastante extraños. Uno a primera hora de la mañana. Ana saca 600 euros en la zona de Mataró, en un cajero. Y por la noche, en otro cajero, pero ya de la capital, saca 120 euros. ¿Para qué? ¿Y por qué querría sacar Ana esa cifra tan seguida en el mismo día? Cuando era una mujer que prácticamente no tenía gastos, una mujer bastante humilde, sin vicios y muy ahorradora. Ahí la policía decide pedir las grabaciones
de dichos cajeros automáticos. Cuando los mozos comienzan a ver las grabaciones, descubren que las imágenes muestran un rostro un poco diferente a la foto que ellos tenían en su poder. Pero claro, tenían que asegurarse y por eso llaman a Carlos, la pareja de Ana Páez, que nada más ver los vídeos enmudece. Incluso se queda perplejo y dice: ella no es Ana, ella es María Ángeles Molina. Ella era la exjefa de recursos humanos de Ana. Como era de esperar, esas grabaciones pasarían a ser vistas por los dueños del apartamento donde había aparecido el cuerpo sin vida de Ana Páez. Y cómo no, también en todas las oficinas donde Ana supuestamente había contratado los seguros de vida, las pólizas y los créditos. Todos ellos pudieron confirmar que esa era la mujer de la que todos estaban hablando. Es decir, María Ángeles Molina, más conocida posteriormente como Angie. Se comienza a seguir muy de cerca a esta mujer, rastreando todo sobre ella, su pasado, su vida actual, el entorno. Cada movimiento de ella sería clave. Se averiguó que Angie vivía en la zona más cara de Barcelona. Vivía sola con su hija, ya que era viuda. Sus amistades, todo su entorno, eran personas muy pudientes. En ese momento tenía pareja y, cómo no, era un empresario muy conocido. Ella no solía relacionarse jamás con gente de un estatus económico medio. Todo lo que se iba averiguando de esta calculadora mujer ensombrecía su persona. Se llegó a saber que su matrimonio anterior no había sido precisamente un capítulo para recordar de su vida. José Antonio le había pillado en diversas mentiras. Una de ellas fue todo lo que contaba sobre sus raíces, sobre su familia, puesto que ella siempre alardeaba de provenir de una familia adinerada, algo que era totalmente falso, como ya comentamos. Y que cuando él se enteró, le dolió muchísimo, perdiendo así por completo toda la confianza que él había depositado en ella. Si bien es cierto, a él le sorprendía muchísimo que ella no quisiera presentarle a sus padres, hasta que llegó a entender que Angie se avergonzaba de dónde provenía, porque eran mayores sus grandes aires de grandeza. Todo esto lo había corroborado la familia del difunto marido de Angie. Pero a pesar de todo, José Antonio estaba muy enamorado y siguió adelante con su relación. María Ángeles estaba encantada, puesto que su difunto marido le proporcionaba toda la vida soñada por ella: coches de lujo, ropas de marca, bolsos de firmas inalcanzables para un ciudadano medio. Y precisamente por este mismo motivo, su matrimonio duraría hasta el fallecimiento inesperado y repentino de él, de José Antonio. Quedaba claro, y más que demostrado, que esta mujer estaba obsesionada con el lujo, el poder, el dinero y en especial el estatus. Y que además, por este mismo motivo, ella estaba dispuesta
a todo. Incluso en la investigación se llegó a descubrir que María Ángeles había llegado a ejercer la prostitución en una época anterior de su vida. No había nada ni nadie que para esta mujer sin escrúpulos se interpusiera entre ella y el dinero. ¿Y por qué entonces Angie había llegado a ser amiga de Anna Pye, que era totalmente opuesta? Pues bien, los Mossos de Escuadra llegan al punto donde se conocen estas dos mujeres, y es en la empresa para la que trabajaba Anna Pye, Promotex. Allí es donde crearían una amistad y que aunque María Ángeles ya no trabajase en ese momento allí, se había asegurado de seguir manteniendo una muy buena relación con ella. Esta calculadora mujer no daba puntada sin hilo, y todo lo que hacía siempre era para conseguir un objetivo. ¿Y qué era lo que le ataba a Angie? ¿Por qué tanto interés en no perder el contacto con ella? Había muchas dudas sobre el beneficio que María Ángeles quería conseguir de ella. Y aquí los agentes comienzan a descubrir cuál había sido el motivo y toda la trama que se había llevado a cabo. Como no podía ser de otra manera, el objetivo, el móvil, era siempre, exclusiva y únicamente el dinero. Y aquí los agentes encargados de llevar la investigación comenzaron a tirar poco a poco del nudo que había ido tejiendo esta despiadada, farsante, codiciosa, mezquina, interesada y conspiradora mujer, descubriendo que María Ángeles Molina durante 2 años había estado suplantando la identidad de la diseñadora y compañera en su momento de trabajo. Sí, tal y como escuchan, le había sido bastante fácil acceder a sus datos personales, sus apellidos, su DNI, cuentas bancarias, incluso su firma, puesto que era su jefa. Además, Ana, en una ocasión, había extraviado su DNI, hecho que esta impostora mujer, Angie, aprovecharía al máximo para sacar todo el jugo posible, porque ese fue el momento en el que ella, haciéndose pasar por Anna Pye, muy bien caracterizada, iría de compañía en compañía, de banco en banco, haciéndose exactamente 12 seguros de vida y 4 créditos, por valor de 1 millón de euros. Todo apuntaba que ella tenía muy claro, sabía qué es lo que debía hacer para poder comenzar a cobrar este dinero. Pero parecía ser especialista en quedarse con identificaciones ajenas, puesto que en una ocasión, en una tienda de fotocopias, un tiempo antes, se adueñó del DNI de una tal Susana Bascuña, que cuando realizaba unas fotocopias se lo había dejado olvidado allí. Y Angie lo vio como una oportunidad perfecta para que cuando Anna Pye tuviera que morir, ella haría que las sospechas recayeran y apuntaran todas sobre esta mujer. Esta mujer, codiciosa, sin escrúpulos, llena de maldad y cargada de ambición, estaba dispuesta a conseguir su objetivo, el único objetivo que marcaba su vida: el dinero. Y por ello llevaba 2 años preparando todo con sigilo y con mucha cautela, para empezar a obtener los frutos de ese plan mezquino propio de una mente sin piedad, sin alma.
En todo momento, María Ángeles muestra una asombrosa calma cuando está declarando. Ella argumenta que tiene pruebas más que suficientes para mostrar que no tiene nada que ver con ese suceso. Y es ahí cuando muestra los tickets de los peajes, ya que había pagado con tarjeta en ese viaje que había realizado para recoger las cenizas de su madre. Los agentes se ponen en contacto con la funeraria, que les confirmaría que Angie decía la verdad. El día 19 de febrero había estado recogiendo las cenizas de su madre, exactamente 15 minutos. Había permanecido allí. Y sí, es cierto que ella podía demostrar con esos tickets la ida a Zaragoza, pero ¿no existía tickets del viaje de vuelta? Ella decía que en esa ocasión había pagado los peajes en efectivo. Como era de esperar, ya no sabía cómo seguir mintiendo para intentar defender su inocencia. Los agentes le hicieron saber que tenían más que pruebas suficientes de que ella a las 7:30 de la tarde estaba en Barcelona con Ana Páez, puesto que así lo indicaba su teléfono, que había sido rastreado y pinchado su línea móvil. Y ahí comenzaron a desmembrar paso a paso lo ocurrido aquel fatídico día. María Ángeles, días antes, había acudido al American Gigolo, un local situado en Barcelona, en el cual contrató los servicios de 2 prostitutos, a los que les pagó 100 euros, solicitando que le llenaran unos frasquitos esterilizados con semen. Algo que me gustaría puntualizar, el responsable del local reconoció ante el tribunal. Recordemos que días antes había alquilado un apartamento a nombre de Ana Páez. Cerró una cita con ella para cenar en dicho apartamento y allí terminaría con su vida de una forma cruel y carente de cualquier persona con alma. Una vez que estaban en el apartamento, la drogó con cloroformo. Una de las hipótesis dice que la drogó con una sustancia en su refresco. Sin embargo, otras fuentes afirman que fue drogada con cloroformo. La cuestión es que una vez dormida, atontada, comenzó a llevar a cabo ese minucioso plan, a montar lo que parecía un escenario de una película de terror. La desnudó, la puso en el sofá y le ató alrededor del cuello una bolsa con cinta aislante, con la que le provocó la asfixia que terminaría con su vida. Y es ahí, en ese momento, cuando totalmente indefensa, desnuda, tendida sobre el sofá, saca ese botecito y le introduce el esperma que había conseguido tanto en su boca como en su vulva. Todo esto intentando fingir un sádico juego sexual, el cual sus límites terminarían con su vida. Ella, Angie, jamás se declararía culpable. ¿Usted contrató préstamos a nombre de Ana Páez? No. Entonces explíquele cómo hay personas, los representantes de las entidades bancarias que la han identificado a usted como la persona que aportó la documentación de Ana Páez y suscribió contratos de préstamo y seguros de vida a nombre de Ana Páez, y la han identificado a usted como la persona que lo hizo. No lo sé. No lo sabe. Nunca asumiría que fue ella quien mató a su amiga. Pero ya no había ningún tipo de dudas.
Había sido una investigación larga y se habían utilizado diversos medios para confirmar quién había sido la autora de los hechos. Incluso los Mossos de Escuadra llegaron a solicitar especialistas en el tema de la grafología, puesto que existían firmas de Ana Páez y se ratificó que las letras de las rúbricas eran realmente de Angie. El juicio se celebró el 19 de marzo del 2012. Fue un juicio tremendamente doloroso para la familia de Ana, en el que en ningún momento la acusada sintió remordimiento. Jamás pidió perdón, ni mucho menos admitió ser culpable. Aquí hay un punto que cabe decir, que la familia de José Antonio, el marido de María Ángeles, fallecido misteriosa y repentinamente, cuando son conocedores de este hecho, de este juicio, terminaron de confirmar todas las sospechas que en su día tuvieron alrededor de la muerte de este pobre hombre, pidiendo sus hermanas que por favor se reabriera y se investigara la muerte de él. Que siempre hubo muchísimas incógnitas a su alrededor, puesto que él era un hombre sano, deportista. De hecho, ese día venía de hacer deporte, de jugar al pádel. Y días después, de no saber absolutamente nada de él, nadie de su entorno, su mujer, María Ángeles, que regresaba de un viaje de Barcelona a su domicilio, Las Palmas, lo encuentra tirado en el suelo, con una toalla amarrada a su cintura, como si acabara de salir de la ducha. Después se supo que llevaba días fallecido. Todo apuntaba a que había sido un suicidio, decían. Algo que jamás terminaron de creerse ninguno de sus familiares ni amigos. Y más cuando su entorno, el entorno de él, sabía que el matrimonio tenía muchos problemas. José Antonio quería separarse. Había contratado los servicios de un detective, puesto que su mujer, además de ser una compradora compulsiva, era infiel. Se supo que ella ya lo tenía todo preparado. Había matriculado en Barcelona a su hija meses antes del fallecimiento de José Antonio. 20 años después de este suceso, de esta muerte trágica, sería interrogada en prisión. Pero a pesar de que todo apuntara a ser ella la culpable, la acusación recurrió la decisión, puesto que ni tan siquiera, dijeron, se habían practicado las diligencias necesarias para esclarecer todos los hechos. Finalmente, a María Ángeles se le interpuso una condena de 22 años de prisión por asesinato y suplantación de identidad, impuesta por la Audiencia de Barcelona y ratificada por el Tribunal Supremo. A día de hoy, María Ángeles sigue en la prisión de Mas-Enric, en Tarragona, quedándole aún, a día de hoy, 2 años para terminar de pagar su condena. Este caso sería apodado como el crimen perfecto, del cual llegaron a escribir incluso un libro, exactamente una hipnosis del libro que se llamó Desmontando el crimen perfecto, escrito por la periodista Maika Navarro. Y ahora, como ya es habitual en nuestro programa, voy a terminar dejando en esta ocasión 2 frases. Acusar a la maldad de los tiempos que vivimos es excusarnos a nosotros mismos. Y la segunda, más que una frase, es una pequeña reflexión. Una definición que a mí me parece fabulosa del psicólogo Erich Fromm,
que define la codicia como un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable para satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. Y ahora, como es costumbre, damos paso a nuestros tertulianos, a nuestros colaboradores de hoy. En esta ocasión tenemos a nuestro lado, como siempre, a Fran Padilla. Hola Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Bueno, como bien sabéis, él es un padre alienado. Ya sabéis que además podéis encontrarlo en diversas redes sociales, tanto en TikTok, en Instagram, en Twitter, con un paso al frente. Muy buenas tardes, Fran. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal ha ido? Bueno, diría la semana, pero han sido 2 semanas. Pues con mucho trabajo, nuevos proyectos. Estamos dándole la batalla cultural al feminismo, esta vez ya de cara, frente a frente. Y bueno, pues esto, aunque sea muy satisfactorio, deja mucho trabajo. Bueno, me alegra saber que sigues dando un paso al frente. Siempre. Y en esta ocasión también tenemos a una compañera, una gran mujer, a la que debemos agradecer también que haya estado al pie siempre intentando dar la batalla. Tenemos aquí a Marienca Hurtado. ¿Qué tal estás, Marienca? Muy bien, buenas tardes, chicos, ¿cómo andáis? Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ves este caso? Pues duro, un caso muy duro. Muy para difícil, las dos ¿verdad? familias, además. Totalmente. Para las 3, porque no creo que su hija lo esté llevando bien. No, para nada, para nada. De hecho, hay bastante gente que ha buscado información sobre la niña. Y el padre, por cierto, me gustaría decir, estaba enamorado de su niña, como prácticamente todos los padres. Quiero decir que, claro, que cuando se supo, se comentó que se había suicidado, pues nada cuadraba, puesto que él no tenía motivos para ello. O sea, estaba feliz, ¿no?, con su hija y bueno. Ya sabes lo que dicen los criminólogos, que para matar con veneno no hay que estar presente. No, totalmente. De hecho, se piensa que pudo rellenar una de las cápsulas de vitaminas que él tomaba. Fran, ¿qué opinas tú de todo esto? De todo este caso. Bueno, pues este caso imagino que si hubiese ocurrido actualmente, pues no contaría a esta víctima para el Ministerio de Igualdad, porque es víctima de otra mujer. Y bueno, en este caso la verdad es que la maldad da un paso más de casos anteriores que nos hayas contado, puesto que aparte de acabar con la vida de esta mujer, simula de la manera que podía dañar más su imagen. Totalmente. Y su honor. Sí. A ojos de la familia de ella. Exacto. Es que no le bastaba con matarla para cobrar el dinero. Es que además quería hacerle ver a todo el mundo que llevaba una doble vida. O sea... no solo una doble vida, sino con ya... Sí, juegos sexuales, sí. Contratación de terceras personas, o sea, que algo muy turbio que a ojos de una familia, que en este caso, gracias a Dios, confiaba mucho en ella, pero podía haber dañado muchísimo la imagen y el honor de esta mujer. Y su recuerdo. Totalmente. Su recuerdo. Y su recuerdo, ¿eh? Sí. Y su recuerdo. Y bueno, aparte... Claro, y qué facilidad. ¿No os parece asombroso? Para estas personas vale más el dinero que el ser humano. Totalmente. Es que estaba totalmente obsesionada con poder, con dinero. Por lo visto le encantaban los bolsos de Louis Vuitton, bueno, todo esto. Y era, bueno, compradora compulsiva. Y se especula que el asesinato de su marido era con la intención de cobrar 40.000 euros de un seguro que tenía. Pero es que el marido había puesto una cláusula, no el marido, perdón, disculparme, había una cláusula en la que ponía que si era por suicidio no se cobraba. Le salió mala jugada. Sin ella. Sí. Sí, le salió mala jugada. Pero vamos, que aparte de esto es una persona súper clasista al no reconocer ni sus orígenes y avergonzarse de sus propios padres. Porque se había inventado ella un relato. Se había inventado un relato, lógicamente por eso, por ser una persona narcisista total,
cero empatía con nadie y altamente clasista, por lo que se ve. Había mucha gente que la conocía en el pueblo y que decían que, con respecto a su familia, era la típica niña caprichosa, que cuando no conseguía lo que quería, se iba de casa. De hecho, había estado viviendo en un piso con otras amigas, con otras conocidas, y ahí es cuando empezó a ejercer la prostitución, incluso. Con otras supervivientes, porque con otras. No, una mala persona, y te voy a decir una cosa, poquita sentencia le han puesto. Muy sí, poco. Totalmente. Ahora mira... Sí, eso es una de las cosas que tengo yo aquí anotadas, sí, que en 2 años va a salir, y va a salir relativamente joven. En el 2026, sí. Y va a salir relativamente joven. ¿Qué será capaz de hacer esta vez? Es una pregunta... Esta persona tendrá que estar vigilada, ¿no? Por el Ministerio de Igualdad, digo yo, ¿no? Hombre, debería ser así, debería. Sí, bueno, ya sabemos que los tiempos que corren, a quien más se protege es al criminal. Veas el caso reciente de Pepe Lomas. De todas maneras, fijaros que, o sea, todo el caso de su marido se ha quedado en el aire. O sea, realmente... Sí, además era curioso porque cuando estabas diciendo que era viuda y demás, antes de terminar todo el relato, que al final reabre la investigación y demás, tenía yo mis anotaciones que tengo siempre según va relatando y decía yo, ya dudo de que el modo de enviudar haya sido muy natural. No, totalmente. Luego, claro, luego ha seguido el relato. Luego ha seguido el relato y se han disipado mis dudas. Era un hombre de unos 43 años, era... lo que dicen, era un hombre pues sano, hacía deporte, tomaba sus vitaminas, esto, otro, bueno. Pero fíjate si lo tenía todo bien planeado, que ella ya había matriculado incluso a su niña en Barcelona, que era donde ella se quería ir a vivir, porque él era de Las Palmas. Ya. Una pregunta, ese último DNI con el que se queda, se supone que lo usa para ser la tomadora de los seguros, ¿no? Exactamente. Ella, fíjate, tuvo hasta suerte en esto porque ella va un día a una tienda, una tienda de fotocopias, y ahí encuentra que una muchacha se ha dejado un DNI y ella ve la oportunidad de coger dice, cojo este DNI y pongo todo a nombre de ella. No sé si me explico. Y así iban llegando todos los créditos, los seguros, pero los iba cobrando ella. O sea, los créditos que estaba solicitando los iba cobrando ella. Pero todo haciéndose pasar... Gastó mucho tiempo en maquinarlo todo, ¿no? Contratar. Sí, 2 años. Mandar todas las cartas a un domicilio en el que ni la conocían, las pelucas, el contratar el apartamento. Maquinó muchísimo, ¿eh? Totalmente. Perdió más tiempo que si lo hubiera destinado a trabajar hubiera ganado lo que pensaba que iba a ganar. Además, de verdad, y que tenía un buen puesto de trabajo. Ya, pero hay que trabajar. Ya, pero es que yo creo que es como que nunca estaba saciada por completo. Efectivamente. Este tipo de personas, aparte con lo que has dicho del DNI, en estos hechos no ven errores en los demás, ven oportunidades para ellos. Y a que no sabéis un dato curioso que a mí me sorprendió mucho, que resulta que en prisión coincidió con Rosa Peral y tuvieron una disputa. La una a la otra se estaban echando en cara quién había tenido más horas de visualizaciones, pudiéramos decir, en la tele. Hasta ese punto. Bueno, otra Murano, ¿no? La argentina. Otra. Tita Murano, pues le ganaría las dos juntas. Me parece espantoso que se le dé esta cobertura mediática a este tipo de personas, de verdad. O sea, me parece una aberración, un insulto. Es que es un insulto para las víctimas. Totalmente. Me parece una burla para ellas. Sí. Totalmente. ¿Qué opinas, Marienka? Opino que estamos en una sociedad podrida. Totalmente. Y que el dinero carente de valores. De todo. Carente de valores. Totalmente. Donde el dinero es lo que vale, el estatus, la posición social, y eso no. Vamos mal, chicos, vamos mal. Totalmente. Como suele decir un amigo nuestro, no sé cuándo caerá el meteorito. ¿No es así? Que dice Mario, siempre no sé cuándo. Meteorito. Eso es. Que no tarde. Sí. Madre mía, aunque haya daños colaterales, de verdad, porque es que, y además si seguimos alimentando este tipo de cosas, yo he oído que se va a hacer un documental de esta chica negrita que mató al pececito.
¿Os acordáis? Ah, sí. Sí, sí. Está ahora mismo muy de actualidad. El niño se llama Gabriel, pero Ana ella Peral no... tiene una serie de las más visualizadas de Netflix, fíjate. Sí. O sea, lo estamos alimentando a fin de cuentas, ¿eh? Yo opino sobre esto que lógicamente hay que darle visibilidad a los hechos, que se vea todo lo que puede llegar a hacer el ser humano. Pero tanto como teatralizarlo de esta manera, con series, con películas, incluso musicales hay de Tita Murano, como estábamos diciendo, musicales de una asesina múltiple. Estamos perdiendo la cabeza. Ha habido hasta comedias con la propia asesina Tita Murano, en Argentina, que hacían comedia de los asesinatos de Tita Murano. O sea, el ser humano, en general, está perdiendo el norte. Sí. Totalmente. Así es. Es una pena, pero bueno, realmente creo que además las penas cada vez son más ridículas, para mi forma de ver, ¿eh? O sea, en este país sale muy barato matar, ¿eh? Es que encima seguramente que su estancia en la cárcel ha sido maravillosa. Sí, desde luego. No creo que haya tenido los problemas que tienen personas normales de la vida, ¿sabes? Pero bueno, muy mal. Estamos pasando un mal momento de fe, de valores, es malísimo. Totalmente. Y lo alimentamos, que es lo peor. Eso es lo peor. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Marinka? Si a ti te apetece la semana que viene, que el caso es un poquito más corto, te emplazamos a que vuelvas a venir a comentar con nosotros, a charlar con nosotros, porque sintiéndolo mucho ya se nos ha agotado el tiempo. Veníamos con muchas ganas de hablar, puesto que la semana pasada yo estaba malita y no pude hacer el relato, el documental de cada semana. Deciros que muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros, que os esperamos la próxima semana en vuestra radio amiga, en Multicanal Radio con las sombras de la luz. Un saludo, Fran. Hasta la semana que viene, Patricia. Un saludo, Marienka. Hasta la semana que viene, Patri. Un abrazo a todos y un besito a nuestros oyentes.